Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a Chismes Históricos. Yo soy Corso y en este episodio vamos a hablar probablemente de uno de los más grandes traidores de las religiones en general y sobre todo de la cultura popular occidental, ¿sí? En este episodio vamos a hablar de Judas Iscariote. Quiero una pequeña aclaración. Se dice Judas Iscariote, o más bien nos vamos a enfocar únicamente en Judas Iscariote porque dentro de los 12 apóstoles había otro señor que también se llamaba Judas. Pero entonces para hacer el distingo y la diferencia, pues uno es Judas Iscariote y el otro pues no lo vamos a pelar por ahora. Ahora bien, ¿por qué se le llamaba Iscariote? Ese como tal no era su nombre, vaya, él no se presentaba como, hola, ¿qué tal? Me llamo Judas Iscariote, el mismísimo duelo con patas. No, no es cierto. Pero digamos que Judas era de una región llamada Keriot. O sea, probablemente él era de Keriot, no de Judea, lo cual lo hacía el único apóstol, el único de los dos apóstoles, no Galileo. ¿Por qué? Porque, o sea, todos ellos venían de Galilea. De ahí viene el término de ese crack, es Galileo. Pero Keriot no pertenecía a Judea, o sea, tampoco pertenecía a Galilea, pues, por lo que eh, era el único que contaba con esa característica particular. De ahí se supone que Iscariote significa hombre de Keriot, aunque hay otras como teorías que tienen significados un poquito más turbios ahí, lo vamos a abordar más adelante, pero esa es una como que de las posibles respuestas al nombre de Judas Iscariote, el hombre de Keriot. Ahora, Judea, a diferencia de Keriot, era una ciudad pobre, bastante pobre, pero aún con eso, con ese hándicap, era bastante receptiva a nuevas ideologías, a nuevas culturas y adición de, en efecto, cultura material e inmaterial externa. Keriot no, era un poquito, ¿cómo decirlo?, más conservador, por así decirlo. Entonces, pues bueno, ahí dejamos ese pequeño dato curioso. Y de hecho, dentro de la investigación que realicé, me gustó acotar una pequeña frase, que Dios escoge a los sencillos, no a los poderosos, porque en efecto todos sus apóstoles vinieron de una ciudad, bueno, de dos ciudades, ya vimos que era Keriot y Judea, eh, sumamente pobres. Entonces, pues los elegidos para llevar la palabra del Señor fueron pobres. Hombres sencillos. Ah, que olvidé hacer la acotación del inicio, pero naturalmente este episodio se está haciendo sin índole de adoctrinamiento religioso. Únicamente vamos a hablar muy por encima, eso sí que queda muy claro, muy por encima de quién fue este personaje histórico y precisamente vamos a abordar desde el punto de vista histórico y antropológico, no tanto teológico, para que pues recordemos que la teología es el estudio de Dios o de las religiones como tal, haciéndolo, parafraseando y dándote un significado muy, muy burdo. Pero entonces, naturalmente no se hace con la intención de ofender a nadie, sino simplemente dar un pequeño contexto un poco más amplio de quién fue esta persona y quizá dentro del proceso y de la plática de hoy sea quitar uno que otro, como decir, estereotipo, no dignificar, pero sí que te quede un poquito más de contexto de quién fue esta persona, porque, pues en efecto, la cultura judeocristiana, la iglesia católica cristiana actual, tiene a este personaje como el traidor. Judas Iscariote es para los católicos cristianos, como la Malinche es para la cultura mexicana, ¿no? Un gran traidor. Un gran traidor o el hombre que traicionó al Hijo de Dios, así como la mujer que traicionó a su pueblo por irse con un español. Muy bien. Entonces te dice que Iscariote podría significar o pudo haber significado el nombre de Keriot, aunque también se ha interpretado como sicario o asesino. Depende de la raíz. Recordemos que la lengua español o la lengua española, el castellano que tú y yo estamos hablando en este momento, es una lengua romance. Es una lengua que se desprende del griego y del latín. Y recuerdo que en mis clases de etimologías, que las extraño mucho, me gustaba mucho esa clase. Bueno, la verdad es que en su momento no, me provocaba una cantidad de estrés impresionante. O sea, yo en mi vida había tenido problemas estomacales derivados de una materia. Mira, te juro que los días que me tocaba, que eran martes y jueves, me acuerdo perfectamente, martes y jueves, de 10:30 a 11:20, o no, o de 10:20 a 11:10, creo que una de esas. Yo sabía que cuando ya me tocaba esa clase, yo ya empezaba a tener como que una fiesta horrible en el estómago, y a tener malestar estomacal, disentería, no, una cosa horrible. Pero entendí ya a posteriori que fue una de las clases más bonitas y que más me gustaron de casi toda la preparatoria,
junto con, ¿qué? Historia de la cultura, o algo que tiene que ver con cultura y pensamiento filosófico de México. Esas, naturalmente, dejando de lado las materias de historia de México o historia universal, porque esas pues, van de cajón, ¿no? Dentro de todo este bonche de materias que me gustaban mucho. Pero te digo que esta entendí ya mucho tiempo después que era muy buena materia y la profesora también era muy buena. Tenía personalidad, la verdad, la maestra Piña. Entonces, te contaba que las lenguas romance precisamente son las lenguas que se desarrollaron o que se desprendieron de algunas otras o de la mezcla de otras dos, tres o varias en general. Entonces, como algunos ejemplos de lengua romance, tenemos el francés, el portugués, italiano, el inglés, el español. Casi todas las lenguas que se hablan actualmente son lenguas romance. Pero eh, las lenguas que más se parecen al español, por ejemplo el portugués, que tú escuchas hablar a alguien en portugués y probablemente puedas pescar una que otra palabra, aunque no hables portugués, y puedas entenderlas medianamente. ¿Por qué? Porque ambas, tanto el español como el portugués, precisamente nada más en este ejemplo, se desprenden del griego y del latín. Que recordemos que hubo una época en la que digamos que, ¿cómo decirlo? Los romanos hablaban latín entre otras lenguas que fueron absorbidas en su cultura, y los griegos pues hablaban griego. Entonces viene esta mezcla, este enriquecimiento de ambas lenguas y de ahí es que se derivaron. Por eso es que hay algunas palabras cuya raíz viene del latín y viene del griego. Entonces, pues bueno. Entonces, retomando con el tema de hoy, Iscariote, como te contaba antes, podría ser el nombre de Keriot o también sicario u asesino. Depende. Ahí lo dejamos como un dato que no está propiamente comprobado, pero está. Ahora, ¿qué posición tenía él dentro de los 12 apóstoles? Que, en efecto, cada uno de los 12 tenía una función por cumplir. Entonces, Judas era el encargado del dinero en general, todo el dinero que le llegaba a estas 13 personas, porque bueno, los apóstoles más Cristo, que le llegaba a estas 13 personas, Judas se encargaba de ello, por lo que era el tesorero de entre los 12. Ahora, otra cosa es que Judas fue elegido personalmente por Cristo. Hubo algunos que se unieron a la causa mediante pues, terceros, que escucharon hablar de un tal Yeshua, que, bueno, a partir de ahora, a Jesús o a Cristo, que pues es el mismo ente, le voy a decir Yeshua o Yeshua, sí, mejor dicho Yeshua. ¿Por qué? Recordemos que la lengua que Cristo hablaba era arameo. A ver, dentro de Judea y dentro de pues toda esta zona geográfica en la que él vivió, bueno, en la que él nació, ay, se me fue la palabra, no se evangelizó, pero sí, vaya, bueno, me la voy a saltar, se me fue por completo. Pero digamos que la zona geográfica en donde él nació, vivió y murió, se hablaba griego y se hablaba arameo. Dependía muchísimo güey, incluso de las castas y de qué tan culto eras. Digamos que los judíos o el pueblo judío hablaba arameo y los griegos, perdón, los romanos hablaban griego, ¿va? Entonces, ¿por qué te contaba esto? Ah, sí, por el nombre de Yeshua. En arameo, los judíos le llamaban Yeshua. María, la mamá de Cristo, le llamaba Yeshua porque esa es la manera correcta de pronunciar lo que hoy pronunciaríamos en español como Jesús, ¿verdad? Entonces, no está mal que lo digas como Jesús, porque pues es la pronunciación en español, así como en inglés pues le dicen el Jesus, bueno, no él, ¿verdad? Ese artículo no va, pero sí le dicen como Jesus, pero digamos en español es Jesús. Sin embargo, en arameo, digamos que el idioma en el que su propia madre le llamaba es Yeshua, ¿va? Otro dato curioso del episodio que la verdad es que eso no lo tenía contemplado mencionar aquí en el ensayo que realicé para ello, pero me pareció pues interesante mencionarlo ya que se me vino a la cabeza. Entonces, que decía, él tenía un rol que era el de manejar el dinero. Y Jesús, Yeshua, en persona, fue aquel que lo eligió. Te digo que había otros que llegaban vía terceros, pero él personalmente fue elegido por la mano de Yeshua y en efecto fue testigo de milagros
Muy bien, entonces ya damos un pequeño contexto de quién fue este hombre. Y ahora vamos a hablar un poquito de por qué rayos perseguían a Jesús. Bueno, y aquí es que se pone un poquito complejo, porque como siempre la historia real y verdadera no es la que se cuenta, no es la que cuentan las personas o ahí por la calle, no tiene nada que ver con la cultura popular. Sin embargo, sí es muchísimo más interesante cuando la investigas un poco más. Es muy político, es muy política esta historia. Y es que no hay una sola razón por la que perseguían a Jesús, pero sí había una que otra cosilla por ahí que hacía de esta labor algo que no se podía saltar, algo que era pues prácticamente indispensable. Y como veremos a continuación, es que a quienes pintan en general como los hombres que aprenden de Jesús y en general como, bueno, indirectamente como los malos en esa historia que fueron los romanos, no fue tanto así, sino como que seguían un poco de las reglas y pues se dejaban, a ver, no es que se dejaban llevar, déjame llevar a tierra lo que te quiero decir. Y ¿para qué te lo simplifico? Tú eres una persona perfectamente capaz de analizar y entender lo que te quiero decir, aunque a veces yo sé que no te ayudo mucho por la forma en la que explico y en la que hablo, pero a ver, ahí te va. Jesús no es que él se anunciara como el rey o como el rey de los judíos, aunque pues así se le conocía, ¿no? Coloquialmente, pero no es como que él llegara y decía, hola, soy Yeshua, rey de los judíos. Eso no era así, sino que era el mismo pueblo judío y entre pues sus... eh, a ver, es que no encuentro el término correcto, pero por ahora le voy a decir evangelización, aunque pues eso de la evangelización llegó mucho tiempo después, o sea, no tiene nada que ver con lo que te estoy tratando de decir, no es el concepto correcto para describir las acciones que quiero, pero es que la palabra no la encuentro. Mi vocabulario se fue de sabático. Pero digamos que dentro de la evangelización, las procesiones, estos viajes que él hacía para hablar de la palabra del Señor en el pueblo, pues bueno, se fue ahí como que desarrollando la idea de que Yeshua era el rey de los judíos. Y recordemos que en Judea y en toda esta región estaba el César, que vendría siendo el rey. Entonces, él es el único emperador, él es el César, o sea, no puede haber nadie con el mismo cargo jerárquico que él. Por lo que eso como que sonó en la cabecita de algunas cuantas personas importantes, principalmente del pueblo judío. Y ahí sí dijeron, híjole, como que esto no está del todo padre, ¿verdad? Que el poder se está viendo amenazado. Entonces, la revuelta o las revueltas, a ver, esto no, vaya, las razones para aprender a Cristo no surgieron de la noche a la mañana. O sea, esto fue bastante periódico conforme él fue ganando poder o visibilidad, o incluso, como decirle, empatía, conforme fue ganando seguidores y gente que quería escuchar su palabra, entonces ya se volvió una amenaza. Porque obviamente al inicio solo era un disque profeta más y ya dentro del pueblo judío, o sea, nada que representara una verdadera amenaza. Pero ya conforme fue avanzando esto y más personas estaban como que teniendo la justificación de no querer pagar impuestos al César, porque pues ¿para qué pagarle impuestos o por qué obedecer a un griego cuando se supone que enfrente de mí tengo al rey de los judíos? No, claramente yo no siendo judío, en este pequeño ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que hay una pequeña historia que, a ver, esto te lo voy a contar porque es algo que coloquialmente se menciona. Incluso mi padre a mí me lo había dicho hace ya muchos años, pero no es como que estén, vaya, no te puedo asegurar yo y mostrarte fuentes exactas de que esto realmente haya sido así. La frase, más o menos, pero quizás no el contexto. Y es que hubo un momento en el que se le acercan a Jesús y le muestran una moneda con la cara de César. Y le dicen, ¿qué opinas de esto? O sea, ¿debemos pagarle impuestos al César? Si es que pues, se supone que el reino está en los cielos y tú eres el rey de los judíos. Y aquí es cuando viene una de las frases, pues, más icónicas. Tiene muchas frases icónicas, pero es dar o darle al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Que aquí como que pequeño chistorete, yo ya llevo bastantes años diciendo de esa frase o modificando esa frase para hacerla un poquito más graciosa porque me acuerdo que la vi
en una película, Iron Man 1, si es la uno, sí, sí es la uno, que Tony Stark dice al César lo que es del César y a Dios que te vaya bien. Y la verdad es de que escuché esa frase me dio muchísima risa y es algo que me gusta decir, obviamente en contextos muy relajados y nada más como que para soltar el chistorete, pero pues no la digo a cada rato, ¿verdad? Entonces, bueno, a ver, te voy a leer un poquito de esto para sintetizar más o menos lo que te quiero decir y no dar más vueltas al asunto para poder volver pues a Judas propiamente. La revuelta estaba a punto de suceder, y antes de eso, las autoridades romanas, en connivencia con algunos sectores de la élite judía que estaban alineados con Roma, identificaban a estos líderes populares y se los quitaban de en medio matándolos. Básicamente, fue acusado de ser un impostor. Esta acusación procedía de los líderes religiosos de los judíos que vivían allí en ese momento, y que lo presentaban como un enemigo del César, como alguien que se presentaba como rey. Muy bien. Entonces, básicamente, ese fue como que el pretexto, ni siquiera raza, fue el pretexto para aprender a Yeshua, a Jesús. Pero, a ver, entonces, ¿por qué Judas? Y aquí es cuando se pone interesante. Porque primero, Judas era el tesorero del grupo. O sea que si querían sobornar a alguien, pues él era el más indicado, o al menos el más vulnerable o el más expuesto a ello. Esa es una teoría, que se acercaron a él porque dijeron, si este crack se está encargando del tema de los dineros, de estos hombres, pues vamos a ofrecerle propiamente dinero a él y sencillo, ¿verdad? Segunda teoría, él se ofreció. En Mateo 26, 14 al 16, el texto dice que fue Judas quien se acercó a los sacerdotes y les preguntó, ¿qué me daréis si os lo entrego? Eso sugiere que fue iniciativa suya y no de los líderes religiosos. Ahora bien, ¿por qué 30 monedas de plata? Esto tiene una simbología, pues, algo triste, es bastante representativo, tiene un significado pues interesante, realmente bastante interesante, pero a ver, se supone que las 30 monedas de plata era el precio por un esclavo muerto. Eso es lo que valía un esclavo muerto, según Éxodo 21, 32. Y según Zacarías 12 al, ¿sí? No, 11, 12 al 13, ese es el precio de un siervo. O sea, básicamente es lo que valía la vida de una persona. 30 monedas de plata. Por lo que, pues, eso es lo que le dan a cambio de entregar a una persona. Ahora bien, esa es como que la historia más popular del por qué es que Judas traiciona a Jesús. Sin embargo, vienes de saber que la Biblia se compone de varios evangelios. Algunos de los apóstoles escribieron un evangelio, que es decir, la historia de Cristo desde su visión. Ay, no me acuerdo muy bien cuántos evangelios hay, pero sé que hay bastantitos. Naturalmente, cada apóstol tiene una visión particular de cómo fue Jesús. Hay unos que son muy realistas, muy crudos, hay unos que son muy amorosos, que te pintan a Jesús como lo que se supone que fue, ¿no? El hijo de Dios, un hombre excesivamente amoroso y comprensivo y todo eso. Sin embargo, el Evangelio de Judas es uno de los evangelios que podemos llamar gnósticos. eh, Vaya que, o sea, pertenecen a la Biblia, pero como que ahí andamos, ¿no? Por ejemplo, no sé si hayas escuchado hablar del libro de Enoch. Se supone que el libro de Enoch es como un libro lleno de mucho conocimiento y como que, si podemos decirlo así, lore de Dios y de todo este rollo, que obviamente no es reconocido por la iglesia como un libro pues autorizado, ¿no? O sea, aunque habla de temas de Dios y de ángeles, demonios y todo eso, se supone que no está reconocido, por lo que únicamente tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia y otros textos por ahí. Entonces podemos decirle algo más o menos así. Ahora, en el Evangelio de Judas se cuenta una historia muy diferente. Ahí se cuenta que fue el mismo Cristo que le pidió a Judas que hiciera algo así, de acuerdo a un plan divino, que Jesús ya sabía que iba a ser traicionado, que simplemente pues el elegido fue Judas y que él nada más obedecía órdenes y que precisamente lo escogió él porque era uno de los apóstoles más fieles y que iba a seguir las órdenes de pues de su maestro fuera lo que fuera. Y pues, a ver, de nuevo, puede tener sentido, mm, no es algo que esté 100% comprobado o aceptado en registros,
Pero pues si tenemos antecedentes de que uno de sus apóstoles lo negó 3 veces, pues entonces, y de que, a ver, y Cristo no era pendejo, o sea, Jesús no era tonto. Se supone que era un iluminado, por lo que es muy probable que dentro de sus planes o de los planes de Dios él supiera qué final hubiera tenido. Y entonces, conocer esto, digamos que perdona un poco o cambia por completo la perspectiva que tenemos de este hombre que cambió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata, ya que mientras unos dicen que lo hizo por avaricia, por debilidad, por miedo, otras personas dicen que lo hizo por obediencia y por amor a su maestro, lo cual cambia por completo pues la percepción que tenemos de esta persona, ¿no? En algunos textos, como el Evangelio de Judas, se sugiere que Jesús le pidió a Judas que lo entregara, como parte de un plan divino. En ese caso, Judas no fue elegido por debilidad o avaricia, sino por su cercanía y obediencia. Ahora bien, dentro de la misma Biblia, hablan un poquito de cómo fue la muerte de Judas. A ver, todos los apóstoles tuvieron muertes bastante feas, muy feas, o feísimas. La gran mayoría fueron muy feas, aunque hubo algunas que se repitieron entre apóstol y apóstol. Ahora bien, en cuanto a la muerte de Judas, tenemos algunas versiones. Entonces, las tres principales, a mi parecer, es la versión de Mateo, que dice que al ver a su maestro aprendido y la cera de todo lo que le hacen, Judas se arrepiente y entrega las monedas. O sea, básicamente la regresa y dice, yo no quiero esto, estoy, digamos, de corazón arrepentido de lo que hice y las devuelve ella. La versión de Hechos, que es igual un libro de la Biblia, dice que él compra un terreno y muere de una caída con desollado, que es el término correcto, que bueno, con las tripas de fuera. Y la tercera versión, que es digamos la versión más cinematográfica, la versión como que más conocida actualmente, y es que se supone que él igual se arrepiente, intenta devolver estas 30 monedas, no se le permite porque pues es su pago, ese dinero es suyo y no se admiten devoluciones. Entonces, pues él pues, se arrepiente mucho, se siente muy mal y pues encuentra un árbol y en ese árbol se cuelga del cuello y muere. Ahora bien, en las visiones de Dante, en la Dante Alighieri, en la Divina Comedia, se dice que no sé si este es familiarizado con la Divina Comedia, pero básicamente ahí mencionan que Dante, con Virgilio, que es su guía, baja a los 7 círculos del infierno. ¿Sí son 7? Según yo sí son 7. En donde cada círculo o cada infierno es personalizado de acuerdo al pecado que tú habías hecho en vida. Había un círculo para los avariciosos, para los asesinos, para la gente que robaba, para los mentirosos, o sea, algo así más o menos, ¿no? Y conforme ibas bajando eran pecados más pesados. Y se supone que hasta el final, hasta el final, hasta el fondo de todo el infierno, encontrabas a Satanás o al diablo, como le podemos decir, que luego si quieres hacemos otro episodio completo para este personaje porque tiene muchos nombres. Lucifer, Luzbel, Satanás, o sea, y todos los nombres tienen significados nada que ver con su percepción popular al día de hoy. Un pequeño spoiler. Luzbel, o al menos ese era, se supone que el nombre que portaba como ángel, se supone que era el que porta la luz o el portador de luz. Y había otro nombre cuyo significado es el adversario. O sea, se supone que la tarea de este ángel, que posteriormente se convertiría en el diablo, en el mero malote, era pues precisamente eso, ponerle trabas a la humanidad, porque esa era, digamos que su misión desde que fue creado por el mismo Yahvé, ¿no? Entonces, bueno, se supone que hasta el final de todo el infierno está Satanás y en la boca del mismo Satanás está siendo devorado Judas, porque pues es el máximo traidor. Que fíjate que yo recuerdo desde que era muy joven, decía, como que esto no, pues no me suena, ¿sabes? Porque pues supone que, pues el traidor o sea, si tú eres el diablo, sígueme el juego. Si tú eres el diablo y odias al Hijo de Dios y a la humanidad en general, y tú mismo traicionaste a Dios intentando rebelarte, ¿como por qué estarías castigando y devorando a un hombre que traicionó al Hijo de Dios y que por su mano lo asesinaron? Entonces es algo que me parece incongruente. La verdad no me he metido a investigar muy bien de dónde vienen estas creencias. Algún día lo voy a hacer. Pero, pues, o sea, te digo, es cuanto menos interesante. Ahora bien, dentro de las teorías como que ya más fumarolas,
eh, principalmente teorías como, no de conspiración, pero ya teorías que se alejan bastante de la teología en general, es que se supone que Judas fue condenado al bagaje eterno, o sea, a andar por la tierra, vagando, o a convertirse incluso en un vampiro, a no morir nunca, a arrepentirse por toda la eternidad, distando demasiado de los finales que ya habíamos hablado anteriormente. Pero como te digo, estas son pues meras teorías de especulación, no tienen casi nada de fundamento, pero pues es interesante mencionarlas de igual manera. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. De corazón, espero que como mínimo te haya entretenido y sé que aprendiste un poquito más de esta persona y de todo el contexto que lo rodea. Yo de verdad estoy más que satisfecho, estoy más que complacido. Y aunque ahorita llevo bastante tiempo ya grabando, alrededor de 40 minutos, estoy seguro que después de la edición se va a recordar bastante. Como te digo, este video, bueno, este podcast, este episodio fue realizado pues alejándonos lo más posible de los temas de la fe. No fue hecho con la intención de adoctrinar ni de ofender a nadie, simplemente de hablar un poquito más de quién fue esta persona desde el punto de vista histórico y antropológico, muy poquito de antropología, pero, o sea, básicamente eso fue todo. Y naturalmente solo hablamos de temas muy por encimita, porque hay muchísimo que hablar acerca de esta persona y de los dos apóstoles en general. Me gustaría, ya sea que en comentarios o bueno, comentarios aquí abajo en la plataforma o incluso comentarios en persona de la gente que sé que ve este proyecto y que se acercan a mí, que pues si les interesa, eh, me lo hagan saber y hablamos de todos estos personajes de la teología y de la religión judeocristiana. Será muy padre, a mí me gusta mucho hablar de eso, me gusta mucho investigar de ello, pero bueno, como te decía, espero te haya gustado, espero te haya entretenido. Ay, Dios mío, estoy sudando. Y nos vemos en un próximo episodio. Asimismo, activa la campanita si es que eres nuevo aquí en el canal, porque pues te vas a ver que todos los videos que hay aquí, no solo hay podcast de divulgación histórica, sino también últimamente creo que ya tengo dos videos de análisis de películas, análisis cinematográficos. Lo mismo, muy light, pero pues bueno, para que veas que no solo hacemos ese tipo de contenido acá. Entonces, pues bueno, adiós.